vamos a ver la frecuencia relativa. Entonces vamos a tener que la frecuencia relativa se define por el cociente entre nuestra frecuencia absoluta y el tamaño de nuestra muestra. Es decir, tenemos que nuestra f sub i, que denotamos la frecuencia relativa, que va a ser igual a nuestra frecuencia absoluta sobre o dividido el tamaño de nuestra muestra. Para este caso, entonces vamos a decir que la suma de todas las frecuencias relativas nos debe dar igual a 1. Entonces, la suma nos debe dar 1. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el ejercicio anterior, donde teníamos que nuestra n o el tamaño de nuestra muestra era igual a 15, entonces vamos a determinar cada una de las frecuencias relativas. Entonces vamos a tener que f sub 1 era igual a n sub 1 sobre n. Entonces vamos a tener que n sub 1 en el primer caso era 4 sobre 15, que es igual a 0.27. O también lo podemos ver como un porcentaje, entonces es igual al 27%. Ahora, por ejemplo, para F2, entonces tenemos que es N2 sobre N, y N2 teníamos que era 2 sobre 15. Entonces tenemos que va a ser igual a 0.13 o al 13%. Continuamos con F sub 3, que es igual a N sub 3, a la frecuencia absoluta en 3, que va a ser igual a 4 sobre 15, es decir, 0.27, que es el 27%. Continuamos por acá, entonces tenemos f sub 4, que va a ser igual a n sub 4 sobre n, que es igual a 4 sobre 15, donde tenemos que es 0.27 o el 27%. Y por último tenemos f sub 5, que era n5 sobre n, que era igual a 1 sobre 15, que va a ser igual a 0.07, que equivale al 7%. Ahora vamos a tener que la sumatoria de cada una de nuestras frecuencias relativas nos debe dar igual a 1 o en porcentaje nos debería dar igual al 100%. Entonces, por ejemplo, si hacemos la suma, tendríamos 0.27 más 0.07 más 0.27 más 0.13 más 0.27. Se nos debe dar igual a 1. O por el porcentaje, entonces tendríamos 27% más el 27% más el 13% más el 27%. Entonces acá nos debería dar el 100%. Entonces tenemos 7 por 3, 21, más 3, 24, más 7 nos daría 30, van 3. Entonces vamos a tener que la suma de nuestra frecuencia relativa para este caso nos debe dar igual a 1. Y la sumatoria de las frecuencias relativas en el caso de los porcentajes nos debe dar igual al 100%. Entonces, teniendo claro esto, nosotros vamos a decir que la sumatoria desde i igual 1 hasta 5 de nuestra frecuencia relativa va a ser igual a 0.27 más 0.13 más 0.27 más 0.27 más 0.07 igual a 1. Ahora, entonces, para el lado del, esto sería una manera decimal, nos daría 1. Pero por el lado del porcentaje, si multiplicamos estos valores por 100, entonces vamos a tener que la sumatoria desde igual 1 hasta 5 de nuestras frecuencias relativas va a ser igual al 27% más el 13% más 27% más 27% más 7% igual al 100%.
y tenemos que cada uno de estos van a ser los valores de nuestra frecuencia relativa, ya sea de una manera decimal o ya sea de una manera de porcentaje. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de la frecuencia relativa.